Hay un tema fundamental, hablamos de muchas reformas, la energética, telecomunicaciones y la que usted diga, incluso la ley FinTech, que a mí me causa tanto gusto, pero todo ello no sirve de nada si no tenemos una reforma educativa, porque el año pasado le conté, aquí se lo mostré, tuve la oportunidad de ir a Corea del Sur. Corea del Sur ahí de finales de los 70, principios de los 80 tenía un PIB inferior al mexicano, PIB per cápita también. Sin embargo, hoy Corea del Sur pues prácticamente es una nación que, a pesar de ser mucho más pequeña que México, tiene un PIB mucho más grande que el nuestro, innovan muchísimo, y todo ello está afincado porque tienen corrupción, pero está afincado sobre todo en el tema educativo. Y por eso me parece muy relevante, y le agradezco muchísimo que esté aquí en el estudio a David Calderón, cofundador y presidente de Mexicanos Primero. ¿Cómo estás? Muy bien, Rodrigo, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Presentaron hoy La Escuela que Queremos. Cuéntame de qué se trata y por qué en este momento pues comprometer las posturas para que siga generando tracción, sobre todo, y arranque lo que no ha arrancado en materia de educación, porque de otra forma este país realmente no tendrá futuro en tanto no resolvamos esto. Así es, Rodrigo. El punto justo, le pusimos La Escuela que Queremos porque a veces en estas discusiones sobre política pública se nos puede olvidar que hay que pasar de las leyes a la realidad, en este caso de las leyes a las aulas. Entonces, cuando se aprobaron las leyes, y como dices con el caso de FinTech, es siempre un alivio porque sabes que tu país tiene oportunidad de ir adelante. Pero ahí empieza la segunda fase del trabajo, que es que lo concretemos en la realidad. En el caso nuestro, los cambios a la Constitución y las leyes de 2013 fue crucial y llevó a otra etapa a México. Hay que ser muy honestos, hay un avance muy sólido en lo que respecta a concepción de la educación. Finalmente se pone en el primer lugar las capacidades de los alumnos y no la organización de la escuela, la inscripción. Antes la unidad de medida para el cumplimiento del derecho a la educación era la inscripción. Pues sí, te inscribes en primero de primaria, pero ya para el sexto de primaria estábamos con el 67% de la gente en el aula y ya se nos había perdido un tercio de la población. Gravísimo. Gravísimo. Entonces, este replanteamiento que se ha hecho, nosotros hacemos como un corte de caja porque nos interesa crear como una especie de libro blanco desde la sociedad civil. Todo lo que está ahí es información pública obtenida por los medios públicos, se puede descargar sin costo en www.mexicanos Primero, y lo que estamos haciendo es analizar cómo estaba la situación antes de la reforma, cuál es la reforma en concreto que dicen ahora la Constitución y las leyes, después cómo va ese aspecto, en unos vamos mejor, en otros peor, y cuáles son las recomendaciones para seguir. La idea es que es un continuo la transformación, es como si te dijeran, el desarrollo económico se resuelve con una ley, no, una ley la facilita, claro, pero la transformación es permanente, el mundo es cambiante, y como tú dices, Corea lo que aprendió es que la mejor forma de resolver sus asuntos de productividad, de ecología, es siempre con las capacidades de las personas. Lo que finalmente te deja el estudio es una hoja de ruta, ¿no? Es una bitácora del viaje, pero te deja la hoja de ruta, ¿no? Es un proyecto social, no es el proyecto de una administración. Hacer una reforma educativa no es la reforma de estos 6 años y del régimen del PRI de Peña Nieto, no, es la reforma de los mexicanos. Entonces, lo que estamos ahí haciendo también es emplazar a los candidatos para decir, señores, díganos si ustedes van a asumir esta responsabilidad, porque desde la sociedad civil se las vamos a pedir. Y hoy ya se comprometió uno, ¿no? De los ya tres se comprometió uno, Ricardo Anaya. Estuvo presente Esteban Moctezuma por parte del equipo de López Obrador, estuvo presente Adriana Ortiz Lanz del equipo de José Mir, y justo lo que estamos esperando es que los independientes también se comprometan, porque la verdad esta es la agenda, que nos digan cómo, pero no qué van a hacer, porque ya está trazada la ruta. Por ejemplo, una cosa que tú sabes que es muy polémica, claro, que hay cosas que volverlas a discutir es sencillamente patear el bote y volver a la casilla cero, ¿no? Es serpientes y escaleras, ¿no? Entonces, quererte regresar a que volvamos a discutir, de veras queremos que la profesión docente sea una profesión de segunda, en donde lo que cuentes a quién conoces, en donde pensemos te hereden la plaza. Sí, que te hereden la plaza, o que eres irreplacible y para siempre. Si les pedimos por ejemplo, los pediatras que ven a nuestros hijos una vez o 2 veces al año, les pedimos que estén actualizados y certificados. Al profe que lo ve todos los días, ¿no quisieras que tu hijo
estuviera con un adulto que sabe qué está haciendo y que aparte está actualizado y que va a convocar las mejores potencias de tu hijo para que entonces descubra el mundo. Necesitamos un país de educadores profesionales y eso no se hace manteniendo la opacidad, manteniendo, digamos, estos compromisos con lo peorcito de todas las expresiones sindicales. Entonces, si seguimos mirando hacia atrás, incluso en la justificación de todo va bien con la reforma, no. Hay muchas cosas que hay que ajustar y algunas no solo es por las pifias, algunas es que ya avanzaste y te traen nuevos retos, ya te quedó corto el pantalón y hay que volver a cambiar. Pero que quede muy claro que es hacia adelante, es hacia una mejor formación de los maestros, a una mayor participación de las familias en la escuela y a muy claro el vínculo entre toda la educación básica y lo que hay antes, el desarrollo de la primera infancia y las capacidades para la vida y el trabajo que como tú como especialista en negocios sabes qué importantes son y cómo es la riqueza de un país. Sí, por supuesto, porque además el siglo XXI es la economía del conocimiento, es decir, el capital humano siempre ha sido el más importante, pero antes quizás las máquinas, el desarrollo industrial era importante. En el siglo XXI no es así. Los países que han despegado y que van a despegar tienen capital humano, es decir, hombres y mujeres muy bien educados y hacia allá tiene que empezar a avanzar en nuestro país. Por último, preguntarte, David, ¿cuál es la perspectiva? ¿Cómo la ves? Es decir, ¿más positivo que negativo? ¿Neutro en términos de hay que dar la batalla? Es decir, hay que dar la batalla en cualquiera de las hipótesis. O sea, hay que saber que sin hacer un juicio personal, hay que saber que los políticos tienen una mirada de corto plazo, mientras que la educación siempre es un trabajo continuado. Entonces, esa discrepancia hace que los proyectos educativos tienen que ser proyectos sociales, tienen que ser proyectos también de la sociedad civil, porque tenemos que hacer el puente.